Conversaciones de piel a piel es una producción de APAPSO Perú. A través de conversaciones amigables entre una médico especialista en dermatología y una persona afectada con enfermedad psoriásica, conocerás cómo abordar tus consultas médicas, te informarás sobre la enfermedad psoriásica y te convertirás en un paciente activo y empoderado. Te damos la bienvenida. Hola, bienvenidos al podcast Conversaciones de piel a piel. Soy Natalia Merino, médico dermatóloga, especialista en psoriasis. Y yo soy Karina Chávez, persona afectada con psoriasis desde hace 25 años y fundadora y directora de APAPSO Perú. El objetivo de estas conversaciones es darle información de valor a los pacientes con enfermedad psoriásica, para que sepan cómo abordar sus consultas médicas respecto a esta enfermedad. Y para este primer podcast tenemos el tema ¿qué hacer en una primera cita médica? Por ejemplo, cuando el paciente de psoriasis, de artritis psoriásica, va a su primera consulta médica para recibir su diagnóstico, ¿cómo sería el primer acercamiento o cómo debería ser ese primer acercamiento? Para iniciar este tema sería ideal conocer qué es la psoriasis. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de psoriasis muy rápidamente, porque luego en los siguientes podcasts lo vamos a profundizar. Y solo mencionarles que la psoriasis es una enfermedad crónica, que quiere decir que pues, se diagnostica y nos dura para toda la vida, al igual tipo que otras enfermedades como la diabetes, como la hipertensión. Es una enfermedad inflamatoria, tiene mucha carga autoinmune, además. Y antes se pensaba que la psoriasis era solo piel, ahora se sabe que no, que la psoriasis es una enfermedad psoriásica. Entonces tiene afectación de piel y afectación de otros órganos, principalmente, por ejemplo, las articulaciones, pero también estos pacientes con psoriasis tienen problemas cardiovasculares o problemas a nivel de tracto gastrointestinal. Y ya en próximos podcasts iremos profundizando sobre con qué comorbilidades pueden tener este tipo de pacientes. Y además también, para complementar lo que dice Natalia, hay más información en la página web de APAPSO Perú, que es www.psoriasis.org.pe, donde pueden encontrar información sobre la psoriasis, artritis psoriásica, enfermedades relacionadas, el impacto emocional que tiene esta enfermedad en las personas. Y, por ejemplo, Natalia, algo que he estado pensando es que muchas veces, por experiencia propia lo digo y también porque conozco muchas experiencias de otros pacientes que van a su primera consulta médica y se encuentran con médicos que a veces no son muy empáticos o con los que sienten que no pueden tener confianza ni cercanía y sienten que en lugar de ver personas, solo ven el diagnóstico, solo ven la enfermedad en ellos y no los tratan, digamos, como les gustaría ser tratados, ¿no? Además, también teniendo en cuenta que esta primera cita médica, pues el paciente está yendo muy vulnerable también, ¿no? Muchas veces. ¿Qué piensas sobre esto? En realidad, pues antes la medicina era mucho más como autoritaria, ¿no? Como que el médico daba las indicaciones y el paciente solo tenía que obedecer. En cambio, pues ahora esto debería de estar cambiando. Ahora yo creo que el rol del médico es informar al paciente. Normalmente en la primera consulta con psoriasis o con cualquier enfermedad crónica, pues un médico tiene que tener la empatía de saber que le está dando un diagnóstico crónico al paciente. Entonces a veces para el paciente asimilar ese concepto de crónico puede ser un poco difícil. Entonces tenemos que tratar de plantearles todo el escenario, explicarles bien qué enfermedad están teniendo y lo que normalmente se intenta hacer es darles como un escenario de, mira, tú estás en este punto de la enfermedad, puede pasar esto, las comorbilidades, cómo tratar de controlarlo, cómo hacer para que la enfermedad vaya mejor. Yo creo que ahora es muy importante que al paciente se le explican opciones, ¿no? O sea, es como que tú tienes esto, tus opciones de tratamiento son estos, ¿tú qué opinas, no? Porque yo como médico puedo creer que lo mejor para ti es una medicina que lo tomas, no sé, mañana y noche y tú pues no tienes tiempo, ¿no? Entonces, Ujú. en realidad depende mucho también del ritmo de vida del paciente y yo creo que ahora nos enseña mucho de que las decisiones sobre la terapéutica que va a recibir el paciente es un poco en conjunto. Obviamente el médico orientando al paciente porque somos los que tenemos el conocimiento, pero ustedes son los que van a recibir el tratamiento, ¿no? Entonces ustedes también tienen que estar de acuerdo y convencidos del tratamiento que van a recibir. Claro, de hecho, o sea, en los años, pues, no sé, 60, 70, antes, como que la medicina era más autoritaria, ¿no? Como comentas, era como que el médico indicaba y el paciente tenía que obedecer y pues no era escuchado, no tenía opinión. Y sí, de todas maneras yo me he dado cuenta que eso está cambiando, ¿no? La medicina moderna, digamos,
eso está cambiando y empiezan a haber decisiones compartidas, como decías, ¿no? En conjunto. Y además porque también es una relación que debe complementarse, ¿no? Porque claro, como dices, el médico tiene todo el conocimiento, ¿no? Porque claro, no solo estudiaba medicina, sino también la especialidad, en este caso dermatología o reumatología, pero finalmente, si el paciente tiene conocimiento sobre su cuerpo, sobre sus hábitos de salud, claro, si como tú indicabas, ¿no? Puede que el médico le indique un tratamiento, pero finalmente pues el paciente va a ver si es que, no sé, tiene unos, por ejemplo, si el tratamiento es en la mañana o tiene que tomar medicina en la mañana o en la noche y el paciente pues tiene una vida que, no sé, tiene un turno nocturno de trabajo, pues tal vez no se aplica a sus hábitos, ¿no? De vida. Y pues tiene que conversarlo para ver qué otras alternativas, ¿no? Tal vez esta medicina, no sé, da sueño, se me ocurre. Tiene que conversarlo con el médico para que juntos vean otras soluciones, ¿no? Y pienso también que muchas veces los pacientes ven al médico como una persona que va a curarlos, que tiene el deber de curarlos, o piensan muchas veces que es el responsable de que mejore la salud del paciente. Y creo que también, claro, en este caso, al ser una enfermedad crónica que por el momento no tiene cura, el rol del médico también viene a ser un poco más de acompañamiento, ¿no? De hecho, sí, no, ahora nosotros, o sea, lo que uno tiene que lograr más aún en una enfermedad crónica es tener empatía con el paciente, ¿no? Que tu paciente confíe en ti y confíe en tus decisiones. Si bien son decisiones conjuntas, como dije, nosotros como que los orientamos un poco, ¿no? Entonces, y al final Y ahora, por ejemplo, cosa que no pasaba antes, ahora llegan a nosotros pacientes mucho más informados, ¿no? O sea, Bien. a veces informaciones, tú sabes que en redes, pues, en internet puedes encontrar todo tipo de información, pero en general nos llegan pacientes con mayor información, ¿no? Entonces, pacientes que quizás ya saben más o menos qué tratamiento se da, uno plantea un tratamiento y han leído todos los efectos adversos del tratamiento y como que desconfían un poco. Entonces, ahí el rol de nosotros está en explicarle, pues, que el tratamiento es seguro, ¿no? Y decirle también, o sea, la mayoría, muchos fármacos para la psoriasis, por ejemplo, son fármacos muy antiguos, que los conocemos mucho. Entonces, explicarle al paciente, mira, sí, quizás existen otros efectos adversos, pero riesgo-beneficio, además se va a monitorizar, y se van a hacer tales controles, y si es que se detecta alguna falla, pues se va a detectar a tiempo, para tratar de evitar que produzca que hay algún problema asociado al medicamento, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que idealmente consulten conmigo, porque a veces leer en redes, dependiendo de las redes en las que, por ejemplo, tú lees el paracetamol y te puede matar, ¿no? Y es un fármaco muy utilizado por todo el mundo. Entonces, este, quizás también como el paciente ya llegue informado, pues que le consulte al médico todas sus dudas, ¿no? Y eso también es la importancia de que el médico se muestre empático y se muestre accesible, ¿no? Que no seamos personas de que, mira, yo te digo esto y opino esto y ahí está, ¿no? Entonces siempre es bueno que ustedes nos digan todas las dudas, todo lo que han leído en internet. Muchos llegan temerosos de qué va a pasar porque han visto casos de psoriasis más complicadas de las que ellos tienen, ¿no? O de tratamientos a los que los pacientes les temen. Y Ujú, básicamente nuestro rol es aclararles un poco el escenario, ujú. en realidad pues decirles nuestra experiencia con los pacientes que ya tenemos, para que ustedes tengan confianza, ¿no? O sea, algo que a veces es muy difícil de lograr es la adherencia al tratamiento, ¿no? Si el paciente no está convencido de lo que yo le estoy dando y no está convencido de que lo que yo estoy dando le va a hacer bien para su salud y tiene más beneficios que riesgos, en realidad no le va a tomar, ¿no? Y de nada sirve que yo le dé muchos tratamientos Ujú. si después no lo va a recibir porque desconfió. Normalmente desconfió porque no preguntó, porque la Claro. mayoría de las preguntas o las dudas que tiene el médico debería tener las respuestas, ¿no? O sea, pero si no las preguntas porque no hubo una buena relación médico-paciente, en realidad pues ahí vamos a tener que un paciente no va a recibir el tratamiento adecuado, se va a complicar, probablemente se va a pasear de mucho médico en mucho médico, va a cambiar mucho de médico, ¿no? Entonces Ujú. es algo que se debería evitar, ¿no? Que Sí, el paciente tenga la confianza de preguntarle al médico. sí, y también es importante desde el punto de vista del paciente reconocer que a veces el médico tampoco tiene todas las respuestas, ¿no? O sea, también puede tener la libertad de decir, mira, esto no lo sé, pero voy a investigarlo o voy a verlo con otros colegas o voy a informarme sobre esto. Tal vez algún, no sé, algún problema que haya tenido con un tratamiento, no sé, algún tipo
¿no? De efecto adverso que no, el médico pues no lo conocía, ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no? Que, claro, el médico es también humano, también es una persona que pues puede tener la libertad de decir, mira, esto no lo sé, pero voy a investigar sobre esto. Claro, en realidad pues no está mal, ¿no? Muchas veces veo que se quejan de que el médico se puso a buscar o dijo no lo sé, pero en Ujú. realidad como tú acabas de decir, a veces hay fármacos que llegan y te preguntan sobre fármacos que no hay en tu país, ¿no? Entonces, quizás a veces sí tengas que decirle, mira, lo voy a revisar, acá tenemos estas opciones, pero pues voy a revisar tal cosa, ¿no? O a Claro. veces una noción no tan clara como a veces el paciente quisiera, ¿no? Pero también, como tú dices, el médico es humano, ¿no? Entonces, y todos se trata de, el médico pues estar en un constante aprendizaje, ¿no? Y una constante actualización. Claro. Y también algo que es muy cierto que comentabas era esto que, claro, el paciente cada vez está más empoderado, más activo, se informa más, pero claro, es que en Internet hay una cantidad de información y tú pones solo psoriasis en imágenes en Google y te salen unas fotos terribles de la psoriasis. Entonces, para un paciente que recién ha sido diagnosticado con psoriasis y empieza a investigar por su cuenta, pues termina súper estresado, ¿no? Y además hay mucha información que es falsa, ¿no? Que es falsa, que es de fuentes no confiables, que son a veces también pacientes que pues han experimentado con tratamientos X que le han ido bien, pero que tal vez no a todos les va a hacer igual de bien, ¿no? Porque cada tratamiento es personalizado. O los productos milagrosos que se ve una cantidad increíble en internet de productos milagrosos que curan la psoriasis, ¿no? Entonces, claro, el paciente a veces también llega abrumado de tanta información y no necesariamente información veraz. Y eso también lo puede como claro, llega con información, pero en demasía, ¿no? Y eso también es un poco contraproducente. Por eso nosotros también siempre fomentamos que la información pues sea de páginas confiables, de asociaciones de pacientes, que hay muchas en idioma español en internet, que sea también de páginas. Ahora muchos médicos, dermatólogos, reumatólogos tienen también sus páginas en redes sociales, ¿no? Sus cuentas en redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde también comparten mucha información de valor. Las sociedades médicas también, ¿no? Que tienen información importante que compartir con el paciente. Claro, es muy importante que se refuerce las fuentes en las que toma el paciente información, ¿no? Porque Ujú, sí, a veces más que informados llegan lamentablemente desinformados, ¿no? Y con muchos mitos y con muchos tabús. Entonces, lo ideal es que el paciente siempre busque las fuentes que tú acabas de mencionar, ¿no? Fuentes de de asociaciones ujú, de pacientes, de asociaciones médicas o de médicos, especialistas en dermatología o en reumatología, o en la rama que ustedes, pues el tema que estén buscando, ¿no? Porque también es muy importante y ver que sean médicos, ¿no? Porque a veces, pues, en realidad la fuente, muchas veces hay personas que no son ni médicos y empiezan a dar información, ¿no? Y pues eso a veces desinforma un poquito, ¿no? Y más bien perjudica al paciente porque el paciente no sigue nuestras indicaciones o usa productos que más bien, acuérdense que la psoriasis, o sea, la piel se ve afectada. Entonces a veces se colocan productos que en lugar de beneficiarlos, nos terminan empeorando, terminan exacerbando el cuadro, terminan sobreinfectándolos, ¿no? Simplemente por no seguir las indicaciones, ¿no? O a veces se automedican mucho, ¿no? Porque vieron por ahí o leyeron por ahí que algún fármaco funcionó o algo. Entonces eso tampoco conviene mucho. Siempre, ustedes al tener una enfermedad crónica es muy importante, o muchas veces pasa, ¿no? Que yo recibo un tratamiento porque tengo psoriasis leve y me fue bien con eso y en lugar, empiezo a empeorar mi psoriasis porque me estresé, me enfermé o simplemente es la evolución de mi enfermedad y luego pues empiezo a usar simplemente más de ese fármaco que ya no es conveniente utilizarlo en gran cantidad y al final llegan exacerbados. Entonces siempre es muy importante que el paciente con psoriasis, yo sé que el paciente con enfermedad crónica es un paciente que conoce mucho de su enfermedad, ¿no? O sea, ujú. el que tiene mucho tiempo de enfermedad es un paciente muy informado, es un paciente que sabe cómo funciona su cuerpo, sabe a qué responde, pero siempre es bueno ir de la mano con un médico, ¿no? Porque pues nosotros los podemos orientar, o a veces me va bien con un fármaco y simplemente lo compro y no me importa ningún efecto adverso y luego llego al médico ya con algún daño de algo porque simplemente nunca me controlé, ¿no? O sea, muy importante que el paciente sepa que el ser crónica es su enfermedad
quizás no ir todos los meses, porque muchas veces cuando recién me hacen el diagnóstico y encontramos el tratamiento ideal, pues las consultas sí van a ser seguidas, ¿no? Pero llega un punto en que el tratamiento, el paciente ya está encaminado, ya va bien, entonces las consultas se pueden espaciar, pero nunca perderse, ¿no? Eso es lo importante, el paciente siempre tiene que estar con el médico, no desaparecer años, ¿no? Claro. Y eso sucede mucho, eso de que el paciente, claro, va a su primer médico dermatólogo una vez que tiene el diagnóstico, recibe, digamos, el tratamiento, la indicación de tratamiento a seguir y el dermatólogo dice, bueno, de aquí a un mes o 3 meses nos vemos para ver cómo ha sido la evolución. Y muchas veces el paciente pues es un poco impaciente, entonces no ve resultados rápido. Y lo que hace es buscar otra opinión. Dice, no, el tratamiento no funciona, me voy a otra opinión. Y así va yendo de dermatólogo en dermatólogo. Y eso es muy común con la psoriasis. Lo sé porque me ha pasado a mí también al inicio y también porque conozco muchos casos, ¿no? De los pacientes impacientes y claro, y finalmente pues no hay ningún médico que haya podido ver toda la evolución del tratamiento, ¿no? Y además, si es que el paciente no ha empezado con, bueno, hay un protocolo, ¿no? Eso y seguro lo puedes explicar un poco mejor tú, Natalia. Si el paciente no ha empezado con un tratamiento tópico, depende mucho de la psoriasis también, del tipo de psoriasis, pero si no empezó con tratamiento tópico, pues no puede ir al siguiente nivel, digamos, ¿no? No puede ir de frente a un biológico a menos que la situación lo amerite, pero claro, si es que el paciente no ha podido tener esta continuidad con el primer médico, digamos, el médico no ha podido ver la evolución, por lo tanto, pues eso hace que también demore todo el proceso de que pueda controlar su enfermedad de la mejor manera. Claro, eso es cierto, o sea, y en realidad hay escalas en tratamiento. En la psoriasis hay escalas, en cualquier otra enfermedad hay escalas, ¿no? Y normalmente, si yo llego con una psoriasis leve, pues puedo empezar con terapia tópica. Y si no me funciona, existe la terapia convencional, que son los sistémicos, existe la terapia biológica, pero a veces el paciente llega desesperado con que quiere un biológico y no pasó por lo otro, ¿no? Que la ventaja, pues, que es mucho más sencillo, cada fármaco tiene cada paciente tiene un perfil ideal para cada fármaco, ¿no? Entonces, en realidad, pues es importante que el paciente tenga paciencia, ¿no? Y que vaya porque algo que tú has dicho es muy importante, el médico tiene que ver la evolución de la enfermedad, porque a veces tú llegas conmigo y a veces ni siquiera el paciente está muy bien informado sobre qué recibió, qué no recibió, y voy a empezar de cero y voy a seguir la propia escala porque el paciente no me informó qué es lo que le dio, qué le dieron antes. Entonces es muy importante también que los pacientes se empoderen un poco y sepan qué han recibido, cuánto tiempo han recibido. En psoriasis o enfermedades crónicas es muy importante, doctora, recibí tal tratamiento por tanto tiempo y lo suspendí por tal motivo, ¿no? Entonces, así yo ya sé, y tal dosis recibí. Entonces, así yo ya sé qué opciones darte y qué opciones no darte. Porque Claro. quizás a veces, tipo, recibiste un fármaco que te lo dieron mal, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa con fármacos que les dan dosis subóptimas. Entonces, pues, no voy a quitarte esa opción si es que te la han dado de mala manera, Ujú. ¿no? Entonces, es muy importante y eso sí tienen que tener muy en cuenta es cuánto tiempo lo recibí, la dosis exacta, por qué me lo suspendieron. Es algo que hay que tener muy en cuenta, porque muchas veces en psoriasis, como que estás un tiempo con este fármaco, más o menos cuando estoy en terapia convencional y el paciente por A o B no podría ir a un biológico, pues muchas veces voy rotando. Un tiempo estás con tal fármaco, otro tiempo con otro fármaco, otro tiempo con otro fármaco, y veo, tipo, ya pasé, y si puedo regresar a alguno que quizás pues te dejó de funcionar porque hubo algún otro evento que nos jugó en contra. Entonces es muy importante eso, ¿no? Que el paciente sea un paciente activo en su tratamiento, que sepa brindarnos información. Es súper importante eso. A veces llegan pacientes que es como que sí, toda la vida recibió todo, pero no saben qué es todo, ¿no? Y para pacientes todo a veces son solo cremas. Me ha pasado, doctora, ¿qué recibió para recibir? Sí, yo recibí de todo. ¿Y qué has recibido? Y al final me dicen muchos tratamientos tópicos, ¿no? Entonces es como que en realidad pues no he recibido todo, tengo toda la terapia sistémica convencional para poder darle. Entonces es muy importante ir con nombres, que sea un paciente pues que vaya y que brinde la información adecuada porque también los médicos necesitamos la información correcta de parte de ustedes para poderles brindar las opciones correctas de tratamiento, ¿no? Claro, y ahí hablando de información correcta, por ejemplo, hay muchos pacientes también que a veces se sienten un poco avergonzados porque se han automedicado y como que se les fue un poco de las manos y finalmente pues la enfermedad está totalmente exacerbada, ¿no?
Y claro, entonces van a la consulta y les da vergüenza decir, mira, yo me automediqué y por eso me pasó esto. Y claro, es porque es un tema de responsabilidad del paciente también. Entonces, eso he escuchado mucho, sobre todo con inyectables de corticoide. Es muy, muy, muy común que como que nos contactan cuando ya están totalmente así graves, pero les da mucha vergüenza comentárselo al doctor, ¿no? Y eso es algo súper importante también para que el doctor pues, pueda tomar acción con respecto a eso. Claro, para saber por qué el paciente llega con una psoriasis exacerbada, ¿no? Ujú, Y claro. eso es lo que pasa mucho. Por ejemplo, el paciente descubre que el corticoide tópico le va bien y dice, pues si me va bien el tópico, mejor me voy a ir inyectable. Y en realidad el corticoide inyectable es la principal causa, bueno, no la principal, pero es una causa muy frecuente de exacerbación de psoriasis, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos nos comenten. Y hay que ser con el médico, siempre hay que estar claro. En realidad, pues nosotros no debemos estar en la posición de juzgar al paciente, sino de apoyarlo, pero sí tenemos que tener todo el escenario completo, Claro. porque yo no puedo tomar una decisión ante un escenario donde no estoy viendo todo, ¿no? Porque puedes hacer que el médico falle en su tratamiento, porque puede ser que yo esté exacerbada porque tengo una infección, ¿no? O a veces ocultan otros diagnósticos porque les da vergüenza. Entonces tú tienes que decir todo tu escenario para que el médico sepa exactamente qué tratamiento tomar, ¿no? Y algo súper importante es que, por ejemplo, muchos pacientes cuando les dicen que la psoriasis es crónica, no van al médico porque dicen, no tiene cura, entonces, no, ¿cómo voy a mejorar? Pero también eso es falso, porque, o sea, hay grados de psoriasis y hay pacientes que con el tratamiento adecuado de estar con todo el cuerpo con placas o con más de la mitad del cuerpo con placas, al final con el tratamiento adecuado tienen muy poquitas placas, ¿no? O no tienen placas. Entonces, es algo que también tienen que ser conscientes los pacientes. Nosotros, al decirles que es una enfermedad crónica, no les estamos diciendo, resígnense, van a vivir con placa siempre, sino es una enfermedad crónica que vas a tener que tener un tratamiento siempre, pero tiene solución, ¿no? Porque algo que es muy bueno, que la investigación respecto a psoriasis continúa, ¿no? O sea, es algo que está en constante avance, hay constantes novedades en el mundo de la psoriasis, entonces siempre va a haber una alternativa. Entonces, si ustedes no es que el paciente, muchas veces me ha pasado, vienen pacientes exacerbados y es como, ¿pero qué no vino antes? Es que me dijeron que no tenía cura. Como que sí, no tiene cura, pero puede estar bien, ¿no? Entonces es algo que también tienen que ver, ¿no? O a veces el paciente se acostumbra a vivir con eso, pero hay que ser conscientes de que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria. Y así como está inflamada mi piel, también está inflamada mis vasos, mis arterias. Entonces tengo mayor riesgo de algún infarto, de alguna complicación, simplemente por estar con tanta actividad de enfermedad. Entonces, también por eso también es súper importante que el paciente no esté en estado de resignación, porque pasa mucho, ¿no? El paciente se resignó, se deprimió y decidió vivir así, y en realidad no, pues porque hay opciones de tratamiento. Es una enfermedad que está en constante avance. Sí, de hecho ahí también es importante, ahora que mencionas esto de que el paciente pues le impactó psicológicamente, ¿no? Tuvo un impacto psicológicamente en él, pues es importante ahí el acompañamiento psicológico también, ¿no? Y algo que quería preguntarte es que, por ejemplo, las consultas médicas, digamos, el tiempo de las consultas médicas, a veces no son suficientes para que el paciente pueda expresar todas sus dudas, pueda expresar cómo se siente, tanto para el paciente como el médico. Bueno, es lo que yo pienso que a veces son un poco cortas, ¿no? ¿Cuánto es el promedio de una consulta médica? En un hospital, 15 minutos, por ejemplo. Entonces es Mm, bien poquito para tú darle todo el escenario al paciente. Ahí exacto. son consultas en las que lamentablemente tienes que correr, ¿no? O sea, vas Ujú. examinando al paciente y le vas contando un poco de qué se trata, ¿no? Pero en realidad sí el sistema de salud, más que nada, por ejemplo, en el Perú, en la parte pública, es muy poquito el tiempo, ¿no? Ujú. Uno trata, pero a veces, pues, o el paciente probablemente en estas consultas tan chiquitas sí se puede ir con dudas por más que uno quiera explicarle todo, Sí, porque muchas dudas cuando vas con un diagnóstico nuevo y crónico, ¿no? exacto. Sí, por eso es importante también como que hacer más eficiente este tiempo, ¿no? O sea, tratar de aprovecharlo al máximo y prepararse antes de la consulta médica, ¿no? Por ejemplo, yo siempre voy con una libreta, porque previamente en la libreta o en las notas del móvil, del celular, he colocado todas mis dudas, ¿no? Mis dudas,
qué tratamiento se ha llevado antes, si ha tenido algún efecto adverso. Y claro, porque en el momento de la consulta a veces te puedes olvidar también de algunos detalles o no te da el tiempo y también los pongo por prioridad. Trato de aprovechar al máximo el poco tiempo que hay en la consulta médica, ¿no? Yo creo que eso que acabas de decir es un buen tip, ¿no? Siempre ir con apuntes, porque las Ujú. cosas se nos escapan, ¿no? O sea, a los pacientes se les van a escapar cosas. Yo como, normalmente cuando me llega un paciente con psoriasis, trato de tener mi speech ya bien hecho y organizado, y mira, la psoriasis es tal cosa te exacerba, tales opciones de tratamiento tenemos. Le digo los principales mitos para que más o menos el paciente se aclare un poco el panorama, pero pues siempre tienen dudas y está súper bien eso de ir con los apuntes. O por ejemplo, hay unas guías sobre las guías de discusión, sobre las preguntas que los pacientes pueden hacerle al médico en su primera consulta, ¿no? Entonces, que si no me equivoco, también están colgadas, ¿no es cierto? Sí, 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 están en la web de Papso Perú y ahí, por ejemplo, en estas guías de discusión es para poder tener estas conversaciones con tu médico, ¿no? Que sean más abiertas, más honestas, y es como pautas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas preguntas que son, ¿te queda todo lo que han hablado en el momento de la consulta? ¿Entiendes todos los términos que tu doctor está usando? Si no es así, pídeles que te lo expliquen en palabras más sencillas, porque a veces también los médicos, pues, porque es su día a día, ¿no? Te pueden explicar algo con términos muy, muy médicos. Entonces, claro, el paciente también tiene la libertad de poder decir, sabes que no entiendo, me puedes explicar de manera más clara y sencilla esto. Y pues el médico tiene también todo el deber de hacerlo, ¿no? Y el paciente también el derecho de pues preguntar, ¿no? Y no quedarse con dudas importantes. Es cierto, porque a veces tú no lo haces a propósito. Y a mí me ha pasado hasta en mi casa, ¿no? Que he usado un término y es como que luego me doy cuenta que no lo conocen y lo tienes que decir de forma un poco más coloquial, porque simplemente en cada especialidad, cada profesión tiene sus propios términos y no todos tenemos que conocerlos, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, también en la página hay un rastreador de síntomas, ¿no? Para que el paciente vea tanto con psoriasis, artropatía psoriásica, más o menos le vaya como que un poco orientado en su historia, ¿no? El cuánto tiempo tiene de enfermedad, qué tratamiento ha recibido, dónde tiene más lesiones, cómo son sus lesiones, qué zonas le duelen más, ¿no? Para que también cuente un poco la historia de forma ordenada, ¿no? Y fluya más fácil la consulta. Sí, esto lo puede descargar en PDF, lo puede imprimir también al paciente y de hecho es una ayuda para aprovechar, como digo, el tiempo al máximo, ¿no? Y además también ese es un poco el rol del paciente, ¿no? El rol del paciente ser una persona activa con respecto a su salud, con respecto a su enfermedad, ir informado, con información de fuentes confiables. Y algo que también siempre yo les comento a los dermatólogos que son aliados, a los reumatólogos, a todos los médicos que son aliados de APAPSO Perú, es que también receten APAPSO, ¿no? Porque, por ejemplo, la vez pasada una dermatóloga donde indican, el documento donde indican los tratamientos que el paciente pues debe de tener, al final puso y contactar con la Asociación de Pacientes de Psoriasis, APAPSO Perú. Y es como que recetó a Popso Perú de alguna manera, ¿no? Para que el paciente, pues, porque sabe que en la consulta médica, pues hay muy poco tiempo para explicarle todos los mitos, de manera resumida como tú lo haces, ¿no? A veces los médicos, pues, no se dan el tiempo, ¿no? Información además claro, además de la psoriasis, pues tiene que tener también en cuenta, el tratamiento médico en dermatología tiene que tener en cuenta también hábitos de vida saludable, porque, claro, finalmente el tratamiento médico solo pues no va a hacer milagros, ¿no? El paciente también pues tiene que tener un rol activo y empezar a cambiar hábitos que tal vez podrían perjudicar, empeorar esta enfermedad, ¿no? Como el tema del tabaco, del alcohol, la mala alimentación, la vida sedentaria, que no haya gestión de emociones, ¿no? Entonces, creo que esto también es algo, un punto importante, ¿no? De hecho, es lo más difícil de cambiar, ¿no? Entonces, por eso sí, de hecho, yo también les recomiendo que entren a PAPSO porque ahí pues hay muchas charlas y tienen apoyo o sea, tienen mucha información, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es súper importante porque una consulta lamentablemente se nos queda corto, ¿no? Siempre pueden quedar dudas en el aire.
Bueno, Natalia, ya estamos llegando al final de este primer episodio. ¿Te gustaría compartir algún mensaje final con todos los oyentes? Cuando yo le quiero decir a los pacientes que confíen en su médico, que le compartan todas las dudas que tienen y que vayan preparados a su consulta médica para que esta pueda ser una primera consulta provechosa. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y no se olviden que pueden escribirnos, dejar comentarios, dejar consultas también. ¿Qué les ha parecido este primer episodio en las redes sociales de Papso Perú? Y bueno, nos esperamos en los siguientes podcasts donde vamos a compartir información de mucho valor para todas las personas que estén afectadas con la enfermedad psoriásica, con psoriasis y con artritis psoriásica. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.